En las afueras de Portland, Oregón, se encontraba el apacible suburbio de Maplewood, con sus calles flanqueadas por majestuosos árboles, casas victorianas adornadas con jardines exuberantes y un fuerte sentido de comunidad. Era el tipo de lugar donde los vecinos se conocían por su nombre y los niños jugaban libremente en los parques hasta el anochecer. El pueblo era famoso por su festival de otoño anual, donde los lugareños se reunían para celebrar la cosecha con tallado de calabazas, paseos en carreta y tartas caseras que llenaban el aire con el aroma a canela y nuez moscada. En el corazón de esta comunidad se encontraban Sarah y David Bennett, una pareja que parecía encarnar el matrimonio perfecto. Sarah, de 45 años, era una dedicada enfermera en el Hospital St. Mary's, admirada por su compasión, profesionalismo y trato amable con los pacientes. Con su cabello castaño, recogido en un pulcro moño y unos cálidos ojos marrones que transmitían empatía, tenía una presencia reconfortante que tranquilizaba tanto a pacientes como a colegas. A menudo se la veía organizando ventas de pasteles, participando en obras de caridad locales y mentoreando a jóvenes enfermeras. David, de 48 años, era un exitoso asesor financiero, conocido por su mente aguda, encanto carismático e impecable reputación. Alto y de complexión esbelta, su cabello entrecano le daba un aspecto distinguido. Era un orador frecuente en eventos comunitarios, ofreciendo consejos de planificación financiera y apoyando a los negocios locales. Para muchos, David era el epítome del éxito y la confiabilidad, un hombre que había alcanzado el sueño americano. Sarah tenía una hija de un matrimonio anterior, Emma Clark, una joven vibrante de 25 años, que recientemente había regresado a Maplewood después de completar su maestría en Historia del Arte en París. Emma era la viva imagen de su madre en su juventud, con el mismo cabello castaño cayendo en ondas sueltas y unos impresionantes ojos verdes que sugerían una naturaleza de espíritu libre. Su regreso trajo una inmensa alegría a Sarah, quien ansiaba reconectar y recuperar el tiempo que habían pasado separadas. Emma estaba entusiasmada por comenzar su carrera, esperando trabajar en el Museo de Arte de Portland. Tenía una pasión por el arte renacentista y soñaba con curar su propia exposición algún día. Su regreso también reavivó viejas amistades, particularmente con su mejor amiga de la infancia, Lily Roberts, una aspirante a escritora que compartía el amor de Emma por la literatura y las artes. La familia Bennett parecía armoniosa para el mundo exterior, asistiendo a menudo a eventos comunitarios juntos y organizando cenas en su elegante hogar. Su casa, una obra maestra victoriana, pintada en suaves tonos de azul y blanco, se erguía como un símbolo de su estabilidad y buen gusto. El interior era igual de impresionante, lleno de muebles antiguos, obras de arte de buen gusto y el aroma de la cocina de Sarah flotando desde la cocina. Sin embargo, bajo la superficie, se estaban gestando tensiones que nadie podría haber anticipado. David se había vuelto distante durante el último año, a menudo citando presiones laborales como la razón de sus noches tardías y frecuentes viajes de negocios. Sarah, siempre comprensiva, lo alentaba a tomarse tiempo para sí mismo, sin ser consciente del secreto que él ocultaba. Una fresca mañana de principios de octubre, Maplewood fue sacudido de su rutina pacífica. Sarah Bennett fue reportada como desaparecida por sus colegas después de no presentarse a su turno en el hospital, algo insólito para alguien tan puntual y responsable como ella. Preocupada, su supervisora, la enfermera Janet Peterson, llamó a David, quien pareció sorprendido, pero no alarmado. Probablemente salió temprano para el trabajo, sugirió David por teléfono. Tal vez tuvo problemas con el auto o se entretuvo con un paciente. Pero a medida que avanzaba el día sin noticias de Sarah, la preocupación comenzó a extenderse. Emma, incapaz de comunicarse con su madre por teléfono, se inquietó.
Decidió visitar la casa de sus padres en busca de pistas. Al llegar, Emma encontró la casa inquietantemente silenciosa. El periódico de la mañana yacía intacto en el porche, y el auto de Sarah aún estaba en la entrada. Usando su llave de repuesto, Emma entró en la casa, llamando: «¿Mamá? ¿Estás aquí?». No hubo respuesta, solo el eco de su voz en las habitaciones silenciosas. Mientras recorría los espacios familiares, una sensación de desasosiego se apoderó de ella. La cocina estaba ordenada, con una taza de café a medio terminar en la encimera y un plato con migas de tostadas. El bolso y las llaves de Sarah estaban sobre la mesa del pasillo, y su teléfono celular estaba conectado al cargador, una señal de que no había planeado ir lejos. La casa parecía suspendida en el tiempo, como si Sarah acabara de salir por un momento. Emma marcó el número de David. «Papá, mamá no está aquí. Su auto, teléfono, todo sigue en la casa. Estoy realmente preocupada». David hizo una pausa antes de responder. «Eso es extraño. Pensé que podría haber salido temprano para una reunión o ido a caminar. Volveré a casa de inmediato». Cuando David llegó, su comportamiento era sereno pero preocupado. Juntos registraron la casa y los terrenos, llamando a Sarah y revisando cada habitación, armario e incluso el ático. Decidieron que era hora de contactar a las autoridades. La detective Laura Mitchell, del Departamento de Policía de Portland, fue asignada al caso. Una investigadora experimentada en sus primeros 40, con ojos azules penetrantes, cabello castaño rojizo corto y una reputación de tenacidad, llegó a la residencia Bennett acompañada de su compañero, el detective Mark Davis, un oficial meticuloso con un ojo agudo para los detalles. ¿Pueden contarnos sobre la última vez que vieron a su esposa?, preguntó la detective Mitchell mientras se sentaban en la sala de estar, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el pulido piso de madera. «Por supuesto», respondió David, juntando las manos con fuerza. «Anoche cenamos juntos alrededor de las 7. Hablamos sobre nuestros días, y ella parecía perfectamente bien. Más tarde fui a mi estudio para ponerme al día con algo de trabajo, y ella se fue a la cama temprano, alrededor de las 9. Esta mañana salí de casa alrededor de las 6 para correr. Cuando regresé, ella no estaba aquí. Supuse que ya se había ido al trabajo». ¿Notaron algo inusual? ¿Hubo alguna indicación de que ella pudiera estar molesta o planeando ir a algún lugar?, suinguió el detective Davis tomando notas. «No, nada en absoluto. Todo parecía normal», insistió David, aunque sus ojos parpadearon momentáneamente. Emma intervino con la voz tensa. «Mi madre no se iría sin decírselo a nadie. Esto no es propio de ella. Siempre me envía un mensaje de buenos días». La detective Mitchell asintió. «Tomamos las desapariciones en serio, especialmente cuando el comportamiento de la persona está fuera de lo común. Comenzaremos una investigación de inmediato». Los detectives comenzaron a recorrer el vecindario, hablando con los vecinos y buscando cualquier grabación de vigilancia que pudiera ofrecer pistas. La señora Agnes Miller, la anciana vecina de enfrente, mencionó haber visto el auto de Sarah en la entrada toda la mañana, pero no había notado nada inusual. El señor Frank Lawson, que vivía al lado, recordó haber escuchado voces elevadas la noche anterior, pero no pudo distinguir palabras. De vuelta en la estación, la detective Mitchell revisó los registros telefónicos y las transacciones financieras de Sarah. No había actividad inusual, ni grandes retiros, ni llamadas telefónicas extrañas, ni mensajes. Era como si Sarah se hubiera desvanecido en el aire. Emitieron una alerta de persona desaparecida, instando a cualquiera con información a presentarse. Mientras tanto, Emma luchaba con una creciente sensación de temor. Buscó consuelo en Lily, encontrándose con ella en su café favorito, The Bluebird Bistro, un acogedor lugar con muebles desparejados
y el aroma de pasteles recién horneados. «Algo no se siente bien, Lily», dijo Emma, removiendo su té distraídamente. «Mi madre no desaparecería así, y mi padrastro parece extraño». Lily extendió la mano por encima de la mesa para apretarla de su amiga. «¿Qué quieres decir?» «Estaba tranquilo cuando le dije que mamá había desaparecido. Demasiado tranquilo. Y últimamente ha estado distante, siempre trabajando hasta tarde o en viajes de negocios». «¿Crees que sabe más de lo que dice?», Zrenia preguntó Lily suavemente. Emma dudó. «No quiero creer eso, pero no puedo sacudirme la sensación de que algo está mal». Sin que Emma lo supiera, David estaba ocultando un secreto que amenazaba con desentrañarlo todo. Había estado involucrado en una aventura, una que se había esforzado mucho por ocultar. La culpa pesaba sobre él, pero el miedo a las consecuencias lo mantenía en silencio. A medida que los días se convertían en una semana sin señales de Sarah, la comunidad se unió alrededor de la familia. Se realizaron vigilias con velas en la plaza del pueblo y se distribuyeron volantes con la foto de Sarah por todo Maplewood y las áreas vecinas. Los medios locales recogieron la historia, aumentando la presión sobre la policía para encontrar respuestas. La detective Mitchell centró su atención en los más cercanos a Sarah. Entrevistó a sus colegas en el hospital, quienes hablaron muy bien de ella. El doctor Michael Reynolds, un cirujano que a menudo trabajaba con Sarah, mencionó que ella había parecido preocupada últimamente. «Estaba más callada de lo habitual», recordó el doctor Reynolds. «Le pregunté si todo estaba bien, y ella solo sonrió y dijo que estaba bien, pero pude notar que algo la molestaba». En casa, Emma notó que David pasaba más tiempo fuera, alegando que necesitaba concentrarse en el trabajo. Una noche, mientras David estaba fuera, Emma decidió buscar en la casa cualquier pista que pudiera haberse pasado por alto. Sintió una punzada de culpa por invadir la privacidad de su madre, pero lo justificó como necesario. En el estudio, revisó papeles y abrió cajones, cuidando de no perturbar nada de manera obvia. Encontró facturas, archivos de clientes y documentos mundanos. Luego, en un cajón cerrado con llave, encontró una pequeña llave escondida bajo una pila de archivos. Usándola, abrió un archivador que contenía documentos personales. Entre las carpetas, una llamó su atención, etiquetada solo con las iniciales EC. Dentro había copias de correos electrónicos y fotos impresas que helaron la sangre de Emma. Revelaban una aventura entre David y una mujer referida como E. Los mensajes eran apasionados e íntimos, discutiendo encuentros clandestinos y planes futuros. Las fotos mostraban a David abrazando a una mujer cuyo rostro estaba oculto. El corazón de Emma latía con fuerza. ¿Podría esto tener algo que ver con la desaparición de su madre? Sintió una mezcla de traición, ira y miedo. Tomó fotos de los documentos con su teléfono con la intención de compartirlos con la detective Mitchell. Cuando salía del estudio, escuchó el sonido de un auto entrando en la entrada. En pánico, rápidamente devolvió todo a su lugar y corrió escaleras arriba hacia su antiguo dormitorio. David entró en la casa, llamando. «¿Emma? ¿Estás en casa?» Ella tomó un respiro profundo antes de responder. «Sí, solo me estoy preparando para dormir». «Está bien. Buenas noches entonces», respondió él, sus pasos alejándose por el pasillo. Emma esperó hasta escuchar que su puerta se cerrara antes de exhalar. Esa noche, apenas durmió, su mente corriendo con posibilidades. Al día siguiente, Emma se reunió con la detective Mitchell en la estación de policía. «Encontré algo que necesita ver», dijo, sus manos temblando mientras entregaba su teléfono. La detective Mitchell examinó las fotos cuidadosamente. «Esto es significativo», reconoció, su expresión seria. «¿Reconoces a la mujer en las fotos?» Emma negó con la cabeza. Su rostro no es visible, pero los correos electrónicos sugieren que planeaban estar juntos.
¿Tienes alguna idea de quién podría ser E? No, pero no puedo creer que mi padrastro haría esto, dijo Emma, su voz apenas por encima de un susurro. Necesitaremos investigar esto más a fondo, respondió la detective. Gracias por traer esto a nuestra atención. Mientras tanto, David se volvía cada vez más ansioso. Sabía que cuanto más tiempo Sarah permaneciera desaparecida, mayor sería el riesgo de que su secreto fuera expuesto. Había sido cuidadoso, pero subestimó la determinación de Emma y la minuciosidad de la investigación. La detective Mitchell obtuvo una orden de registro para los dispositivos electrónicos de David. Los analistas forenses comenzaron a examinar sus correos electrónicos, mensajes de texto y historial de navegación. Descubrieron archivos encriptados y mensajes borrados que sugerían un nivel más profundo de engaño. Una cadena de correos electrónicos destacó: un intercambio reciente entre David y alguien identificado solo por las iniciales EC, discutiendo sobre encargarse de los obstáculos y expresando preocupación por ser descubiertos. La investigación tomó un giro más oscuro cuando surgió evidencia forense. Un equipo que buscaba en los bosques cerca de la propiedad de los Bennett, guiado por perros rastreadores, encontró rastros de tierra removida cerca de un sendero apartado que la familia frecuentaba. Al excavar, hicieron un descubrimiento macabro: restos humanos que coincidían con la descripción de Sarah, envueltos en una lona y enterrados apresuradamente. El médico forense confirmó que el cuerpo era de Sarah Bennett. La causa de la muerte se determinó como un traumatismo contundente en la cabeza. Heridas defensivas en sus brazos indicaban una lucha violenta. La detective Mitchell dio la noticia a Emma con delicadeza. «Lo siento mucho por tu pérdida», dijo, sus ojos transmitiendo genuina simpatía. Emma estaba devastada, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Quién pudo haber hecho esto? Zrenia lloró. Ella no merecía esto. «Estamos haciendo todo lo posible para averiguarlo», le aseguró la detective, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Con el caso ahora convertido en un homicidio, la presión se intensificó. David fue llevado para ser interrogado, su comportamiento oscilando entre shock fingido y evasivas. «Senior Bennett, lamentamos su pérdida», comenzó el detective Davis. «Necesitamos hacerle algunas preguntas para ayudarnos a descubrir qué le sucedió a su esposa». «Por supuesto», respondió David, su expresión cuidadosamente compuesta. «¿Puede dar cuenta de su paradero la noche del 5 de octubre?» Zrenia preguntó la detective Mitchell, su mirada firme. «Estaba en casa, trabajando en mi estudio. Sarah se fue a la cama temprano», respondió. «¿Notó algo inusual? ¿Escuchó algún ruido o perturbación?» «No, nada. Me fui a la cama alrededor de la medianoche», dijo David, su tono medido. «¿Puede alguien verificar que estuvo en casa toda la noche?» Zrenia presionó ella. «Estaba solo. Emma no vive con nosotros y Sarah estaba dormida», respondió David, un toque de defensiva deslizándose en su voz. «Señor Bennett, tenemos razones para creer que usted estaba involucrado en una relación extramatrimonial», declaró la detective Mitchell, observando de cerca su reacción. Los ojos de David se estrecharon. «No veo cómo eso es relevante para encontrar al asesino de mi esposa». «Podría ser muy relevante», contraatacó ella. «Encontramos correspondencia que sugiere que usted planeaba encargarse de los obstáculos. ¿Qué quiso decir con eso?» Él vaciló, su compostura resbalando. «Yo estaba hablando de un trato de negocios, un cliente difícil». «¿Quién es EC?» preguntó el detective Davis, deslizando una copia de los correos electrónicos a través de la mesa. David miró los documentos, su mandíbula tensándose. «No tengo que responder eso», dijo secamente. «Señor Bennett, retener información no ayudará a su situación», advirtió la detective Mitchell.
podemos obtener una orden judicial para acceder a todas sus comunicaciones. Después de un largo silencio, cedió. Su nombre es Emily Carter. ¿Quién es Emily Carter? Zrenia ella. Una colega. Nosotros tuvimos una aventura, admitió David, evitando el contacto visual. ¿Emma sabe sobre esto? Zrenia preguntó. No, y no quiero que se entere, suplicó David. Señor Bennett, la mujer en estas fotos no es Emily Carter, señaló la detective Mitchell. Su rostro puede no ser visible, pero podemos verificar identidades a través de análisis forense digital. David se movió incómodo. No sé qué quiere que diga. Díganos la verdad, insistió ella. ¿Quién es E.C.? Finalmente levantó la mirada, desesperación en sus ojos. Es Emma Clark, susurró. La expresión de la detective Mitchell se endureció. ¿Está afirmando que tuvo una aventura con su hijastra? David asintió lentamente. Sí, pero no es lo que piensa. Ilumínenos, dijo el detective Davis, su voz cargada de incredulidad. Comenzó después de que regresara de París. Nos conectamos en un nivel diferente. Sara y yo nos habíamos distanciado, y Emma me entendía, explicó David, con lágrimas formándose en sus ojos. La detective Mitchell sintió una mezcla de repulsión y enojo. ¿Es consciente de cuán serias son estas acusaciones? Sí, pero la amo, insistió. ¿Emma corresponde estos sentimientos? Swin preguntó ella puntualmente. Él dudó. Está conflictuada. Acordamos mantenerlo en secreto hasta que fuera el momento adecuado. Necesitaremos hablar con Emma, declaró firmemente la detective Mitchell. Se acercaron a Emma con sensibilidad, pidiéndole que viniera a la estación para más preguntas. Cuando le informaron de la confesión de David, quedó atónita y horrorizada. «Eso es imposible», insistió Emma, su rostro pálido. «Yo nunca...» Está mintiendo para protegerse. Emma, necesitamos que seas completamente honesta con nosotros, instó suavemente la detective Mitchell. Debe estar inventando esto para desviar las sospechas, dijo Emma, su voz temblando. Nunca he tenido ese tipo de relación con él. Los detectives creyeron a Emma, pero necesitaban verificar todos los ángulos. El análisis forense de la computadora de David reveló archivos encriptados que contenían mensajes y fotos fabricados. Los metadatos mostraron que las imágenes habían sido manipuladas y los mensajes fueron enviados desde dispositivos bajo el control de David. Se hizo evidente que David había orquestado un esquema para inculpar a Emma, intentando desviar la culpa y crear una duda razonable. La detective Mitchell confrontó a David con la nueva evidencia. Señor Bennett, hemos descubierto que usted fabricó esta aventura, declaró. Los mensajes y fotos son falsos, creados por usted. Él pareció acorralado, su rostro enrojeciendo. «Puedo explicarlo», balbuceó. «Por favor, hágalo», dijo ella fríamente. «Yo entré en pánico», admitió. «Cuando Sara me confrontó sobre la verdadera aventura, las cosas se salieron de control». «Cuéntenos qué pasó esa noche», presionó el detective Davis. David tomó un respiro profundo, sus hombros hundiéndose. «Sara descubrió lo de Emily Carter, vio mensajes en mi teléfono, estaba furiosa, amenazó con dejarme, con arruinarme profesional y financieramente. Discutimos, perdí el control y la empujé. Cayó y se golpeó la cabeza contra la chimenea». «¿Por qué no pidió ayuda?», suinquió la detective Mitchell. «Estaba asustado. Pensé que estaba muerta. No sabía qué hacer», confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Decidí hacer que pareciera que había desaparecido. La llevé al auto y la enterré en el bosque». «Y trató de inculpar a su hijastra para cubrir sus huellas», añadió ella. «Pensé que si la policía sospechaba de Emma, me daría tiempo», dijo miserablemente. «Nunca quise que nada de esto sucediera». David Bennett fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado, obstrucción de la justicia e intento de inculpar a una persona inocente.
En el juicio, la fiscalía presentó un caso convincente. La fiscal adjunta de distrito Rachel Kim detalló cómo David había asesinado a su esposa para evitar que expusiera su aventura y destruyera su reputación. Destacaron sus intentos calculados de desviar la investigación e inculpar a Emma, mostrando su naturaleza manipuladora. Emma testificó, su voz firme a pesar del costo emocional. Traicionó a mi madre e intentó implicarme en su muerte. Confié en él y usó esa confianza en mi contra. Espero que se haga justicia. La defensa intentó argumentar que David actuó en el calor del momento, que fue un trágico accidente en lugar de un asesinato premeditado. Lo retrataron como un hombre que cometió un terrible error bajo presión. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer por esta narrativa. La evidencia de su elaborado encubrimiento y disposición a dejar que su hijastra cargara con la culpa pintó un cuadro condenatorio. Después de deliberar durante 3 días, el jurado encontró a David Bennett culpable de todos los cargos. El juez, el Honorable Thomas Sinclair, se dirigió al tribunal durante la sentencia. Sr. Bennett, sus acciones han causado un dolor y sufrimiento inconmensurables. No solo quitó la vida de su esposa, sino que también intentó destruir el futuro de su hijastra para salvarse a sí mismo. Tal desprecio atroz por la vida humana y la justicia no puede ser tolerado. Sentenció a David Bennett a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mientras David era llevado esposado, Emma sintió una mezcla de alivio y tristeza. El hombre que había sido una figura paterna para ella había cometido actos imperdonables, pero se había hecho justicia. En las secuelas, Emma luchó por reconstruir su vida. Encontró apoyo en sus amistades y se dedicó a su arte, canalizando sus emociones en su trabajo. Aceptó un puesto en el Museo de Arte de Portland, donde curó una exposición dedicada a la memoria de su madre, presentando obras que celebraban la resiliencia y la sanación. La detective Laura Mitchell cerró el caso con un sentimiento de logro, pero también con una tristeza persistente. Casos como este le recordaban la fragilidad de la confianza y las profundidades de engaño de las que las personas son capaces. Recibió elogios por su dedicación y minuciosidad en descubrir la verdad. Maplewood comenzó el lento proceso de curación. La comunidad se unió, ofreciendo apoyo a Emma y honrando el legado de Sarah a través de eventos benéficos y una beca conmemorativa para estudiantes de enfermería en el Hospital St. Mary's. Emma se paró al borde del lago donde solía ir a remar con su madre, el agua reflejando los tonos dorados del sol poniente. Sostenía un pequeño colgante que había pertenecido a Sarah, un simple medallón de plata que contenía una foto de las dos. «Adiós, mamá», susurró, su voz llevada por la suave brisa. «Llevaré tu amor conmigo siempre». Mientras se alejaba, Emma sintió una nueva fuerza. El camino por delante era incierto, pero estaba decidida a forjarlo con integridad y esperanza.